Les voy a contar la historia del asesino de Halloween. La historia de un niño malvado que una noche de Halloween cometió un horrible crimen. Y su caso inspiró a la creación de la clásica película de terror Halloween. Ahora, ¿esta historia es real o simplemente es una leyenda urbana? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Stanley Stiers era un niño que vivía con su familia adoptiva. Esa familia lo maltrataba, nunca se preocupaban por él y básicamente era muy disfuncional. Ahora, Stanley había llegado a esa familia por error, porque la enfermera del hospital en donde él nació solía cambiar a los bebés y dárselos a familias diferentes. Con el paso del tiempo, esta enfermera fue descubierta y después fue enviada a prisión. Años después salió en libertad y cuando Stanley se dio cuenta, decidió mandarla al otro mundo. Esta mujer fue una de las tantas víctimas de Stanley, pero no la primera. De hecho, su primer gran crimen fue la noche de Halloween de 1923. Stanley apenas tenía 11 años de edad, era la noche de Halloween y sus padres adoptivos le habían prohibido salir a recoger dulces. Su hermana mayor tenía una fiesta y había salido dejando a Stanley solo. Para todo esto, Stanley era un niño que tenía mucha ira acumulada y parecía que odiaba básicamente a todo el mundo. Esa noche esperó que su hermana regresara de la fiesta, agarró un cuchillo que se encontraba en la cocina y terminó atacando a toda la familia. Luego fue por sus compañeros de la escuela y también hizo lo mismo. Los testigos sobrevivientes dijeron y afirmaron que Stanley tenía una fuerza inusual y algunos hasta mencionaron que era imposible de detener. Y fue hasta el amanecer de la noche de brujas que las autoridades encontraron a Stanley mientras comía dulces y se columpiaba en el patio de su escuela. Estaba como si nada hubiera pasado, muy tranquilo y entretenido con sus golosinas. Stanley fue arrestado, fue llevado a un instituto de salud mental y comenzó toda la carrera de tratar de entender qué es lo que había llevado a Stanley a cometer ese delito. Utilizaron al niño como rata de laboratorio, le hicieron estudios, querían entender por qué había tenido ese brote frenético, pero a pesar de que le dedicaron tiempo, nunca le encontraron nada y los policías jamás supieron cuál fue la razón de que Stanley hubiera atacado a todas esas personas. El doctor nunca pudo entender su psicopatía. Los años pasaron y cuando Stanley ya tenía 24 años, volvió a tener un brote frenético, atacó a los enfermeros del Instituto de Salud Mental, los asesinó y luego escapó del lugar. Nunca más se supo de Stanley, pero se sospecha que durante los siguientes años cometió una serie de crímenes. Ahora, ¿esta historia es real o simplemente fue un invento que con el paso del tiempo se convirtió en leyenda y ahora se cuenta por todas partes para justificar que esa película fue basada en hechos reales? O sea, la película de Halloween. Primero es que existen muchísimas dudas de la autenticidad de esta historia. No hay mucha información sobre el caso de este niño y solamente existen algunas imágenes en internet de algunos supuestos periódicos que se supone son de la época. Algunos dicen que no hay registro porque las autoridades quisieron ocultar todo este caso, porque no les convenía que la gente supiera su incompetencia y el mal trabajo que hicieron cuando esta persona se escapó y no pudieron atraparla. Y además porque de ser así hubieran permitido que sucedieran toda una serie de crímenes por culpa de no atrapar a este sujeto. No se sabe exactamente quién corrió la voz que el director de la película de Halloween, John Carpenter, se inspiró en este caso para crear la historia de Halloween. Sin embargo, esto solo es un rumor porque el director ha declarado que la idea de crear la historia de Halloween nació cuando estudiaba en la universidad y fue de visita a un instituto de salud mental. Ahí conoció a un niño que tenía tan solo 12 años y mantenía una mirada fría, vacía, como si fuera un demonio. De ahí se empezó a interesar por este tipo de personas y decidió hacer la película de Halloween. Pero muchos fans de la saga aseguran que John Carpenter se inspiró en estas dos historias para crear al terrible Mike Myers. No sé ustedes qué opinan, pero la historia de Stanley parece más fantasiosa que la verdadera de la película de Halloween. Posiblemente se trate de una leyenda urbana que con el paso del tiempo tomó más fuerza y como la verdad está bastante terrorífica, se volvió muy popular y con el paso del tiempo la fueron exagerando, le fueron metiendo cosas con el simple objetivo de hacerla toda una historia de una noche de Halloween. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo. Feliz Halloween.